Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Con fundamento en el artículo 118 y 119 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como en el artículo 48 del Reglamento de Sesiones de Órganos Colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, siendo las 14 horas con 32 minutos del día de hoy, 30 de marzo del 2021, se da inicio a esta sesión ordinaria de este Consejo Distrital Electoral Tercero de León, Guanajuato. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria de este Consejo Distrital Electoral de León dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta tecnológica, así como la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de acuerdos. Por lo que le pido a la secretaria de este Consejo dé inicio, por favor. Adelante, secretaria. Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Con gusto, el uso de la herramienta es la siguiente. Número 1. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Número 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Número 3. El uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Número 4. El pase de lista será de forma nominativa. Número 5. El anfitrión podrá habilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Número 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Número 7. El sentido de su votación se tomará de forma nominativa a cada uno de las y los consejeros asistentes. Gracias, Consejo. En ese tenor, le pido por favor que proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Claro que sí, con mucho gusto. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente, Alfredo Israel Soto Martínez. Presente. Consejera electoral, Diana Olivia Jiménez Pérez. Presente. Consejero electoral, Jesús Alberto Ruiz Gaitán. Presente. Secretaria del Consejo, Brenda Irazú Hernández Ruiz, la de la voz, presente. Representaciones de partido. Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Partido Verde Ecologista. Presente. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Presente. Fuerza por México. Muy bien, Partido Morena. Muy bien. Hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión, señor presidente. Gracias, secretaria. En el mismo sentido, le pido por favor que tome nota que, siendo las 14 horas con 35 minutos, se incorpora el representante del Partido Revolucionario Institucional. Le pido por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, con mucho gusto. El segundo punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los siguientes puntos. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, presentación y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral de fecha 26 de febrero de 2021. Número 4, informe de la Secretaría de la Correspondencia recibida. Número 5, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral.
Número 6. Informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Número 7. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Número 8. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Número 9. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Número 10. Asuntos generales. Número 11. Clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Está a consideración de todas y todos los integrantes de este Consejo Distrital el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor, levante su mano o bien utilice la herramienta tecnológica a efecto de que se verifique la pantalla y se puedan enlistar sus intervenciones. Secretaria, ¿detecta usted alguna intervención de las representaciones de partidos? No, señor presidente, no hay ninguna intervención. Al no haber intervenciones, le pido, por favor, someta a votación el orden del día, por lo que le pido, secretaria, recabe el resultado de esta en forma nominativa. Claro que sí, procedo a recabar la votación correspondiente y pregunto. Consejero presidente Alfredo Israel Soto Martínez, le pido el sentido de su voto. A favor del orden del día. Consejera electoral Diana Olivia Jiménez Pérez, le pido el sentido de su voto. A favor de la orden del día. Consejero electoral Jesús Alberto Ruiz Gaitán, le pido el sentido de su voto. Favor. Muy bien. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos a las 14:38. Gracias, secretaria. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sírvase de levantar su mano o bien utilice la herramienta tecnológica a efecto de listar sus intervenciones. ¿Alguien desea tener alguna intervención? Adelante, señor representante del Partido Redes Sociales Progresistas. Señor consejero presidente Alfredo Soto, le solicito de manera atenta y amable se me proporcione vía electrónica la capacitación del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos que vimos la sesión pasada del 12 de marzo del presente vía mi correo personal. Gracias, representante. Con todo gusto, cuando lleguemos al punto de asuntos generales, en el desahogo del mismo, le daremos cuenta de su petición. Okay, ¿Alguien gracias. desea hacer alguna otra intervención? En el caso mío, yo sí voy a hacer uso de asuntos generales y es el relativo al oficio SG 432-1, diagonal 2021, suscrito por el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Estado de Guanajuato. Entonces me voy a referir a este tema en particular. ¿Alguien desea tener alguna otra intervención en asuntos generales? Adelante, consejero. El asunto sería sobre supervisores asistentes electorales. Con todo. Secretario, ¿detecta usted alguna otra intervención? No, señor presidente, no hay ninguna otra intervención. Le hago la observación de, bueno, tenemos un problemita con su sonido, creo que se corta un poco y el representante del PRI, Andrés Rocha, también ha pedido una intervención. Sí, Si... gracias, secretaria. Adelante, representante del PRI. Muy buenas tardes. Mi intervención es para solicitar copia certificada de todas las cosas aprobadas desde el inicio del proceso electoral hasta el día de hoy, hasta la aprobada el día de hoy. Con todo gusto, representante, cuando lleguemos al tema de desahogo de asuntos generales, damos respuesta a su petición. Secretaria, le pido por favor continúe con el tercer punto del orden del día. Claro que sí, con mucho gusto. El tercer punto del orden del día
Es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 26 de febrero del año 2021, de la cual solicito se me exima de su lectura. A su vez, también solicito se me exima de la lectura de los puntos 5, 6, 7, 8 y 9, toda vez que fueron circulados con la convocatoria. Gracias, secretaria. Está en consideración de todas y todos los integrantes de este Consejo Distrital 3 la petición de la Secretaría de este Consejo a efecto de que se le exima de la lectura de los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 del orden del día, toda vez que, como ya lo manifestó, fueron circulados con la convocatoria. ¿Alguien desea hacer alguna intervención respecto de esta petición? Secretaria, por favor, le pido recabe el sentido de la votación en relación a su solicitud. Claro que sí, procedo a acabar la votación correspondiente. Consejero presidente Alfredo Israel Soto Martínez, le pido el sentido de su voto. A favor de su petición, secretaria. Consejera electoral Diana Olivia Jiménez Pérez, le pido el sentido de su voto. A favor. Consejero electoral Jesús Alberto Ruiz Gaitán, le pido el sentido de su voto. A favor de su petición. Señor presidente, hago constar que mi petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 14 horas con 42 minutos. Gracias, secretario. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital el acta de referencia. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor levante su mano a efecto de enlistar sus intervenciones. ¿Detecta usted alguna intervención, señora secretaria? No, señor presidente, no hay ninguna intervención. Al no haber intervenciones sobre este punto, le pido que someta a votación el acta de fecha 26 de febrero del 2021, para efecto de que quienes estén por su aprobación sírvanse manifestarlo en la forma ya establecida. Por favor, secretario, procede con recabar la votación correspondiente. Claro que sí, señor presidente. Nada más permítame, otra vez tenemos un poquito de interferencia con su sonido. A ver si lo puede checar. Sí, gracias. Sí, así es. Y procedo a recabar la votación correspondiente. Consejero presidente Alfredo Israel Soto Martínez, le pido el sentido de su voto. A favor de su petición, secretario. Consejera electoral Diana Olivia Jiménez Pérez, le pido el sentido de su voto. A favor de su petición. Consejero electoral Jesús Alberto Ruiz Gaitán, le pido el sentido de su voto. A favor de la petición. Me permito hacer constar que el acta 006/2021 de la sesión ordinaria de febrero 26 de 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 14 horas con 44 minutos. Gracias, secretaria. Le pido antes de continuar, me informe si ya se restableció bien mi sonido. Se escucha un poquito todavía distorsionado. Si gusta hacer un poquito una prueba. Ok, permítame, por favor, nada más para efecto de que se Gracias. escuche bien el sonido. Sí. A ver, ahí, secretaria, ¿me escucha? Ahí ya se escucha mejor. Ok, muchísimas gracias. Ordeno a la Secretaría de este Consejo remita copia certificada del acta recién aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este Instituto y hecho lo anterior, integra el original al expediente correspondiente de esta sesión. En este tema, la Secretaría continúa con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, con mucho gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual procedo a dar cuenta. Doy cuenta con el oficio número SE/530/2021, la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Indira Rodríguez Ramírez, comunica la planeación del proyecto de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores electorales locales, capacitadoras y capacitadores asistentes locales en el proceso electoral 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia y el acuerdo de mérito al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico por parte del director de organización electoral, Eduardo Joaquín del Arco Borja,
del acuerdo CGI-EEG, diagonal 034, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia y el acuerdo señalado al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico por parte del director de organización electoral, Eduardo Joaquín del Arco Borja, del acuerdo CGI-EEG, diagonal 036, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se extienden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia y el acuerdo señalado al expediente respectivo para los efectos a que haya lugar. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico por parte del director de organización electoral, Eduardo Joaquín del Arco Borja, del acuerdo CGI-EEG, diagonal 043, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se notifica el proceso técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares que operará el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia y el acuerdo señalado al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta con el oficio número SE diagonal 535 diagonal 2021, la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Indira Rodríguez Ramírez, comunica la designación de redes sociales progresistas del ciudadano Adrián Alejandro Hernández González como representante propietario de ese instituto político ante el Consejo Distrital Electoral Tercero. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de la designación mencionada. Hecho lo anterior, le pido remita copia simple del escrito de mérito a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico por parte de la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral del acuerdo CGI-EEG, diagonal 46, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se comunica resolución sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido de Revolución Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Gracias, secretaria. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia y el acuerdo de mérito al expediente respectivo por los efectos legales a que haya lugar. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico por parte de la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral del acuerdo CGI-EEG, diagonal 47, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia y el acuerdo de mérito al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico por parte de la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral del acuerdo CGI-EEG, diagonal 48, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se tiene el Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votaciones en los que postularán mujeres y hombres
Gracias a la tecnología. No se escucha, secretaria. Me salgo y vuelvo a entrar, sí, ¿verdad? Ok, en lo que se restablece la comunicación de la secretaria, a ver, creo que ya la tenemos por ahí, por favor. Secretaria, por favor, si me da nuevamente cuenta del último punto, por favor. Ay, sí. A ver, señor presidente, ¿me escucha? Todavía no me veo. Todos están estáticos. En el mío ya se mueven. ¿Ya se mueven? Ya, A ver si te escucho. ¿Me escucha, señor presidente? Secretaria, sí se escucha. ¿Sí me escucha, consejero? Así es. Sí, perdón, yo no escucho. Un segundo. La conexión del presidente es la que está fallando ahora. A ver, creo que ahora sí, ¿verdad? Si me confirmas, por favor, consejero Alberto. Alfredo, el presidente es el que no se escucha en este momento. A mí sí me escuchas. Ya la escucho, secretaria. El presidente es el que no se escucha en este momento. Ok, una disculpa, si nos dan un momentito para que le solucionen ese problema. A ver, vamos a ver si ya por ahí se resolvió el problema técnico. Señor presidente, se escucha y se ve bien. Muchísimas gracias, consejero. Secretaria, por favor, le pido continúe desde el punto donde quedó, por favor. Sí, claro que sí. Muy bien, continuamos. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico por parte del director de organización electoral, Eduardo Joaquín del Arco Borja, del acuerdo INE/CCOE 11/2021, aprobado por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Electoral, en el que se aprobó el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para las operaciones de las casillas únicas el día de la jornada electoral para el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Gracias, secretaria. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia y el acuerdo señalado al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico por parte de la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral del acuerdo CGIEEG/75/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para exhortar a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a las candidaturas independientes, autoridades de los 3 órdenes de gobierno y ciudadanía en general a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia y el acuerdo señalado al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar.
Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico por parte de la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso del oficio SG-432-1-2021, signado por el licenciado Guadalupe Alfonso Ruiz Chico, encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, mediante el cual se comunica el exhorto a los organismos autónomos estatales, municipales, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato, relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Guanajuato en el marco electoral 2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia y al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta con el oficio SE-665-2021. La secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Indira Rodríguez Ramírez, comunica la designación del Partido Revolucionario Institucional del Ciudadano Alfonso Enríquez Coto Lara como representante suplente de ese instituto político ante el Consejo Distrital Electoral 3, tercero. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de la designación mencionada. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de mérito a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Doy cuenta con el oficio SE-756-2021, la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Indira Rodríguez Ramírez, comunica la designación de redes sociales progresistas del ciudadano Armando Trujillo Valdivia como representante suplente de ese instituto político ante el Consejo Distrital Electoral tercero. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de la designación mencionada. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Doy cuenta con el escrito presentado ante este Consejo Distrital tercero por el representante propietario Luis Fernando Rodríguez Ayala del Partido Verde Ecologista de México. Comunica informe de materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral y plan de reciclaje. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la comunicación realizada y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia al expediente respectivo para los efectos a que haya lugar. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico por parte de la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral del Acuerdo CGI-EEG-81-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual se tiene al Partido de la Revolución Democrática comunicando los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en que postularán mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia al expediente respectivo para los efectos a que haya lugar. Se da cuenta de la notificación vía correo electrónico por parte del consejero presidente Adrián Suárez Vargas del Consejo Distrital 3 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato del oficio INE/GTO/CD3/41/2021, por medio del cual hace la invitación para la sesión ordinaria de 25 de marzo del año en curso, y el oficio INE/GTO/CD3/49/2021, por medio del cual extiende la invitación para la sesión ordinaria del 30 de marzo del año en curso. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibidas las notificaciones y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar los oficios de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Doy cuenta con el oficio número SE/887/2021, la secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Indira Rodríguez Ramírez, comunica la designación del Partido Acción Nacional de la ciudadana Ivonne Gloria Estela Frausto Morelos como representante propietaria de ese instituto político ante el Consejo Distrital Electoral tercero. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de la designación mencionada.
Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Doy cuenta con el oficio número TEG-PCIA-130, diagonal 2021. Gerardo Rafael Arzola Silva, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, comunica invitación para obtener el buzón electrónico. Gracias, secretaria. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el escrito de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. ¿Les cuánto, señor presidente? Gracias, secretaria. Toda vez que se encuentran presentes la representante del Partido Acción Nacional, Ivonne Gloria Estela Frausto Morelos, así como el representante suplente Armando Trujillo Valdivia del Partido Redes Sociales Progresistas, les tomaré la protesta de ley. Les pido a estas dos personas que se pongan de pie, pongan su cámara de tal manera que los veamos, por favor, a efecto de tomar la protesta de ley. Muchas gracias. Ciudadana Ivonne Gloria Estela Frausto Morelos, representante propietaria del Partido Acción Nacional. Ciudadano Armando Trujillo Valdivia, representante suplente de Redes Sociales Progresistas. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Sí, protesto. Si así no lo hicieren, que el pueblo de Guanajuato se los demande. Pueden tomar asiento. Gracias. Secretaria, le pido por favor continúe con el desahogo del quinto punto del orden del día. Claro que sí, con mucho gusto. El siguiente punto es el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Distrital Electoral Tercero. Gracias, secretaria. Toda vez que fue circulado con la convocatoria el informe de mérito y se eximió de su lectura, se da por desahogado el presente asunto. Sin embargo, y a efecto de que las personas conozcan a través de las redes sociales y de los medios que nos siguen, sepan de qué se trata este informe. Es un documento el cual contiene las actividades que hemos tenido por parte de este Consejo en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Así también se tiene el informe de las capacitaciones que hemos tenido. A ver, les pediría de favor a la secretaria si apaga su micrófono para que no se vicie, por favor. Gracias. Así también contiene las oficialías electorales que hemos tenido intervención. ¿Sí? Es un documento que contiene todos este tipo de informes, el cual ya todas las representaciones de partidos políticos lo tienen de su conocimiento. En ese sentido, por favor, le pido a la secretaria de este consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Le pediría su micrófono, secretaria, por favor. Sí, perdón. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Gracias, secretaria. Toda vez que ya fue circulado con la presente convocatoria y se eximió de su lectura el presente acuerdo, ya que es de conocimiento de los que integramos este Consejo Distrital, se da por desahogado este punto. Sin embargo, a efecto de que las personas que nos sigan en redes sociales sepan de qué se trata este informe, no es más que el documento que contiene el espacio donde se va a llevar a cabo el escenario de darse el caso, donde se llevará a cabo recuento parcial o bien un recuento total de votos. Este espacio será al exterior de este Consejo Distrital. ¿Sí? Tendremos por ahí un espacio de 5 por 8 metros, es decir, 40 metros cuadrados, donde se pondrá una o dos mesas, o dependiendo de las mesas que se ocupen, para el recuento parcial o recuento total de votos. De eso se trata este informe.
En ese sentido, le pido a la secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva. Cada mesa directiva de casillas. Gracias, secretaria. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital el acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor levanten su mano en la forma ya establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. ¿Alguien tiene alguna intervención que hacer respecto de este proyecto de acuerdo que se pone a consideración? ¿Detecta usted, secretaria, alguna intervención? No, señor presidente. Gracias. Al no haber intervenciones y previo a someterlo a votación, les explico de qué se trata este acuerdo. Esto para efecto de que las personas que nos sigan en redes sociales conozcan de qué se trata este asunto. Este acuerdo que se pone a consideración de consejeras y consejeros electorales, ¿sí? No es más que un documento que contiene el proyecto de quién va a ser el responsable de la designación de los folios de las boletas electorales. Es decir, cuando lleguen el material electoral, entre ellas las boletas, se va a proceder a su sellado, enfajillado y a proceder a ponerlas en los paquetes electorales correspondientes. Bueno, la persona que va a estar encargada se propone designar a la secretaria de este consejo a efecto de que ella vaya designando los folios. De acuerdo a los folios respectivos, pues serán ingresados a los paquetes electorales, los cuales van a ser distribuidos a las presidencias de las mesas directivas de casilla. De esto trata este proyecto de acuerdo. Ahora bien, le pido, por favor, secretaria, someta a votación el proyecto de mérito, por favor. Claro que sí. Procedo a recabar la votación correspondiente y pregunto. Consejero presidente, Alfredo Israel Soto Martínez, le pido el sentido de su voto. Es a favor del proyecto, secretaria. Consejera electoral Diana Olivia Jiménez Pérez, le pido el sentido de su voto. ¿Puede abrir su micrófono, consejera? A favor del proyecto. Gracias. ¿Ya se Consejero escuchó? electoral. Sí, ya, muchas gracias. Consejero electoral Jesús Alberto Ruiz Gaitán, le pido el sentido de su voto. A favor. Me permito hacer constar que el acuerdo CD tercero, diagonal 002, diagonal 2021, de la sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2021, se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 15:09. Gracias, secretaria. Se ordena a la secretaría de este consejo remita copia certificada del acuerdo recién aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Le pido, por favor, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona autorizada para el acceso a la bodega electoral. Está a consideración de las y los integrantes de este Consejo Distrital el acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor, levanten su mano. ¿Alguien desea tener alguna intervención sobre este punto? Secretaria, ¿detecta usted alguna intervención? No, señor presidente. No hay intervenciones. Bueno, pues, gracias. Previo a someter a votación de este proyecto de acuerdo, les comento, sobre todo para las personas que nos siguen en redes sociales, de qué se trata este proyecto de acuerdo. Este acuerdo es más que nada para aprobar qué personas vamos a estar autorizadas a ingresar a la bodega electoral una vez que se encuentren todo el material electoral, ¿sí? Les repito, como ya lo manifesté anteriormente, una vez que llegue el material electoral, se hace el sellado, enfajillado, se hacen los paquetes electorales y se resguardan en la bodega electoral. Bueno, una vez que se resguarden los paquetes electorales, esta bodega va a estar sellada y va a estar cerrada, debidamente custodiada también por fuerzas de seguridad pública del Estado. Ahora bien, a efecto de hacer una reapertura de la bodega electoral,
previo a esta reapertura se va a proceder a convocar a los representantes de partidos políticos y quienes podemos ingresar a esta bodega electoral. Va a ser su servidor, la presidencia de este consejo, la secretaria de este consejo, las consejerías propietarias, la 1 y la 2, así como la consejera supernumeraria, ¿sí? También va a estar la titular de capacitación ciudadana de la Junta Ejecutiva Regional, y va a estar la persona que en su momento todavía no se contrata, pero la que tenga el cargo de auxiliar de bodega. De este se trata este proyecto y lo pongo a consideración de consejeras y consejeros electorales para emitir el voto correspondiente. En ese sentido, le pido a la secretaria, por favor, recabe la votación. Con mucho gusto procedo a recabar la votación correspondiente y pregunto. Consejero presidente Alfredo Israel Soto Martínez, le pido el sentido de su voto. Es a favor del proyecto, secretaria. Consejera electoral Diana Olivia Jiménez Pérez, le pido el sentido de su voto. A favor del proyecto, secretaria. Consejero electoral Jesús Alberto Ruiz Gaitán, le pido el sentido de su voto. A favor del proyecto. Me permito hacer constar que el acuerdo CD tercero diagonal 003 diagonal 2021 de la sesión ordinaria de fecha 30 de marzo de 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 15 horas con 13 minutos. Gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir copia certificada del acuerdo aprobado y remita a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Hecho lo anterior, le pido integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. En ese sentido, le pido, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, con mucho gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Gracias, secretaria. Toda vez que ya fue circulado a las representaciones de los diversos partidos políticos y se eximió de su lectura del presente acuerdo, toda vez que ya es de su conocimiento, se da por desahogado este punto y le pido a la secretaría proceda con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, señor presidente, con mucho gusto. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales, en el que se agendaron una intervención por parte del consejero presidente, una intervención por parte del representante de redes sociales progresistas y una intervención por el consejero Alberto, otra intervención también por el representante del PRI. Muchísimas gracias, secretaria. Vamos a desahogar cada uno de estos puntos que se agendaron en el sistema de asuntos generales. El primer punto fue el de cuadernillo de votos. En ese sentido, el representante del partido Redes Sociales Progresistas solicitó que se le remitiera este documento, ¿sí? El cual le doy respuesta que tal como lo solicita, se le reenviará a su correo electrónico que tenemos registrado dicho cuadernillo. No sé si con esto dé respuesta a su solicitud, representante Armando Trujillo. Claro que sí, le agradezco, señor consejero presidente. Muchísimas gracias. El segundo punto que se agendó fue el de su servidor, que es el relativo al oficio CG 432-1, diagonal 2021. Le pido por favor a nuestra anfitriona si me abre el cronómetro hasta por 10 minutos. Gracias. Este tema que quiero hacer referencia es un exhorto que nos hace el Consejo Estatal de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Guanajuato en el marco 2021 para que los organismos autónomos, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado atendamos a este tipo de personas. Bueno, sí quiero hacer mención y quiero hacer un pronunciamiento. Este Consejo Distrital, las consejeras y los consejeros que lo formamos, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución. En ese sentido, esta autoridad electoral siempre velaremos y respetaremos los derechos humanos de todas las personas, sean o no actores políticos. Así también
velaremos y respetaremos la función que hacen los periodistas y los reporteros en pro de la información. Esto, dado que es un derecho de cualquier persona de estar informado. En ese sentido, esta autoridad electoral, este Consejo Electoral Distrital, velaremos siempre por el respeto de las personas, ser o no actores políticos, así como también respetaremos la función del trabajo de periodistas y reporteros que hagan su función en el marco de este proceso electoral 2020-2021. Hasta aquí mi pronunciamiento. No sé si la consejera o consejero tenga alguna observación que hacer. Sí, yo quiero hablar. Adelante, consejera. Gracias, señor presidente. Nada más, señor presidente, me uno a usted para abonar a lo que ya nos ha manifestado en el sentido de que como consejera electoral respaldo su pronunciamiento de que siempre seremos respetuosos de los derechos de las personas y el trabajo de los periodistas en el marco de este proceso electoral. Es cuanto, señor presidente. Gracias, consejera. Adelante, consejero. Sí, también mencionarle, consejero presidente, que en mi persona y parte de este consejo, el compromiso es respetar los derechos humanos de todas las personas, sea quien sea la persona que se encuentre, y pues me uno también a su pronunciamiento. Gracias, consejero. ¿Alguien desea tener alguna intervención respecto de este pronunciamiento? Bueno, si no hay otra intervención, continuamos con el siguiente tema, que es por parte del consejero Alberto Ruiz. Adelante, consejero. Tiene hasta 10 minutos. Sí, perdón. Nada más que se está enviciando el sonido. No sé si la secretaria puede apagar su micrófono. Bueno, mi intervención es muy breve. Solo es para preguntarle el estado o el momento actual que llevamos en la convocatoria para asistentes electorales. Si nos pudiera dar la información que hasta el momento guarda dicha convocatoria. Con todo gusto, consejero. Respecto, como es bien sabido por todos, existe actualmente una convocatoria para contratar a capacitadores, asistentes electorales y supervisores asistentes electorales. El pasado domingo, el Consejo General aprobó una prórroga más hasta el día 6 de abril, a efecto de hacer las contrataciones de estas personas que van a ocupar o aspiran a ocupar el cargo de asistentes electorales o supervisores electorales. Hasta el día de ayer, consejero, tenemos un promedio de personas registradas de 572 personas, ¿sí? De tal suerte que de aquí hasta el día 6 proyectamos que se reúnan más o menos aproximadamente un 2-1, es decir, creo que estamos cumpliendo con el objetivo de tener a las personas que se van a contratar y una lista de reserva suficiente en caso de ser necesario. No sé si con esto doy respuesta a su pregunta, consejero. Sí, muchas gracias, consejero presidente. Gracias, consejero. El siguiente punto es la petición que me hizo el representante del Partido Revolucionario Institucional, que es el relativo a la petición de copias certificadas de todas las actas que es desde la sesión de instalación hasta la que se acaba de aprobar. En ese sentido, le respondo a la representación del PRI, que tal como lo solicita, se le remitirá o se le tendrá a su disposición en este consejo copias certificadas de su petición. No sé si alguien desea tener alguna otra intervención. Si no tenemos ninguna otra intervención, le pido por favor a la secretaria de este consejo continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Previo a concluir la sesión, quisiera nada más
agotar dos puntos muy rápidos. El primero es que esta semana, a partir del domingo, ya inician los registros de candidaturas a diputaciones por mayoría relativa. En ese sentido, yo les pediría a las representaciones de los partidos, si bien van a registrar sus candidatos ante este consejo, me lo hagan saber vía telefónica, vía correo electrónico, a efecto de agendar el registro de sus candidatos. En ese sentido, sí les pediría estar en comunicación estrecha, por favor, a efecto de hacer recibir la solicitud de registro de los candidatos de las diferentes fuerzas políticas. Y por último, hacer un agradecimiento al titular de la Junta Ejecutiva Regional, el licenciado Ulises Hernández, que a partir del día 1 de abril, él se incorpora al Instituto Nacional Electoral, agradecerle su compromiso con la democracia, agradecerle su compromiso con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y desearle lo mejor en su nueva responsabilidad. Dicho lo anterior, siendo las 15 horas con 22 minutos del día de hoy, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todas y a todos los presentes su asistencia y participación. Que pasen buenas tardes.